Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Cierre sus ojos, por favor, y demos gracias a Dios. Padre maravilloso, en esta tarde tan preciosa, tan maravillosa, obra tuya, obviamente, queremos pedirle permiso para escudriñar su palabra, pues esta palabra es espiritual, se enciende espiritualmente. No podemos en nuestra sabiduría o entendimiento pretender entenderla, mucho menos conocerla y escudriñarla. Es por eso que le pedimos a su Espíritu Santo que una vez más haga la obra, que renueve nuestro entendimiento, que nos lleve más allá de solamente palabra, conocimiento, doctrina, teología, que lo haga bajar a nuestro corazón siempre, que el propósito por el cual es enviada su palabra sea cumplido. Señor, usted lo dice, así en ella, así lo establece, y así lo creemos con todo nuestro corazón. Espíritu Santo, guíe mis labios, Señor, lo que usted ya puso en mí, el querer como el hacer, el hablar, el establecer su palabra, pero también sean los oídos de mis hermanos atentos, sus corazones alimentados en su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Éxodo 3:14. Estamos viendo la serie de los atributos de Dios. Dice la Biblia: y respondió Dios a Moisés. Y escuche, vienen letras mayúsculas. Este versículo es maravilloso con respecto a los atributos, a los nombres de Dios. Dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Los atributos de Dios, como lo hemos venido estudiando, es la manera en que Dios demuestra su carácter a nosotros, los seres humanos. En esta serie de predicaciones lo que hemos pretendido hacer es conocer y entender un poco más a nuestro amado Creador del cielo y de la tierra. El día domingo le predicaba en las parábolas de Jesús y le decía del panorama actual en el cristianismo, un cristianismo, una cultura de cristianismo en la cual se ha vuelto bonito, se ha vuelto bendecido, se ha vuelto buena onda el ser cristiano, todo lo contrario al término de cristianismo como tal. Esta etapa la vive la Iglesia de Cristo debido en parte a la gran ignorancia que tenemos como iglesia acerca de quién y cómo es Dios. No le conocemos. La mayor parte de nuestra relación con Dios en la gran mayoría de las iglesias es una relación sentimental y emocional, donde yo siento, donde yo me emociono, donde yo pienso cómo es Dios, pero no es una relación basada en su palabra. Mucha gente tenemos un dibujo, una caricatura en nuestras mentes, y es por eso que todavía decimos Diosito. ¿Se acuerdan que les decía? Es que mi Diosito. Y de verdad, hay gente que dirá, es que yo le digo de cariño, pero la Biblia en ninguno de los 66 libros le dice Diosito. Y nosotros debemos de adorar a Dios conforme su palabra lo dice, no como yo siento que es bonito decirle a Dios. Por eso es que la iglesia vive este panorama, en parte, muchas cosas, obviamente está escrito por nuestro Dios. Tampoco podemos decir, ay, se le salió de control a Dios y por eso el cristianismo está así. Es para probar quiénes son los elegidos realmente. Sin embargo, para conocer no podemos nosotros hacerlo por nosotros mismos. Para conocer a Dios debe de ser Él hacia nosotros por medio de su palabra. No es que yo me acerque a Dios directamente, Dios se acerca a mí, pero Dios lo hace por medio, a nosotros lo hace por medio de su palabra. La semana antepasada o pasada vimos que Dios es infinito. Vamos a recapitular para que entienda bien la predicación del día de hoy. Eso significa que todos y cada uno de los atributos de Dios son incomprensibles al 100% para nuestra mente que tiene limitaciones. Dios es infinito, no tiene principio, no tiene final. Es imposible que nosotros en nuestra mente limitada podamos entenderle al 100%. ¿Se acuerdan que le decía? Es como tratar de vaciar el océano tan vasto y entero en un vaso de agua. No se puede, obviamente. Lo podrá renovar y renovar y renovar, pero jamás acabaríamos. Así es la infinitud de Dios con la finitud o la limitación del ser humano. Significa también que Dios
es más grande de lo que nos describe la revelación que tenemos de Él en los 66 libros sagrados de la Biblia. Nosotros en la Biblia encontramos lo que necesitamos saber de Dios. No me malinterprete, no le estoy diciendo que tiene que buscar revelación fuera de la Biblia. Lo que le estoy diciendo es que Dios es tan grande que es mucho más grande que lo que tenemos aquí. Pero lo que tenemos aquí es lo necesario y suficiente y no necesitamos más. Con lo que tenemos aquí basta. No necesitamos buscar una revelación extra, no necesitamos buscar un sentimiento, una emoción, un éxtasis, algo que no sea de parte de Dios en su palabra, aunque le digan que se siente de una manera diferente a Dios. Hay creo que son los mormones, los que cuando te bautizan, no sé si sabían, que te meten al agua y dicen que hasta que no veas a Dios, no sales del agua, les haces una seña. Imagínate, ¿eso dice la Biblia? Están buscando una revelación más allá, que cuando te bautices tengas un éxtasis religioso, bla, 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 pero no se vale. Ahora, yo creo que la gran mayoría, ya cuando están cerquita del otro lado, dicen, ya lo vi, ¿sí o no? Hay gente que cuando los bautizamos no se quieren meter al agua y es muy válido, no les gusta entrar de espaldas o no saben nadar, tienen temor. Ahora imagínate tenerte ahí abajo hasta que veas a Dios, Dios santo. Eso nos habla la infinitud de Dios. Dios es infinito, dígame. Decir que Dios es inmutable, otro atributo que Él tiene, no solo es decir que nunca cambia, va más allá. Significa que nunca ha cambiado y que nunca va a cambiar. No va a cambiar ni para bien ni para mal nuestro Dios. Las veces que nosotros encontramos en la Biblia que Dios se arrepintió, le decía la semana pasada, solamente es una forma de antropomorfismo, de la palabra griega antropo, que significa hombre, y morfos, que significa forma, como en forma de hombre. Cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió de destruir a Israel, no se arrepintió como tal. Él ya tenía el propósito de no destruirlo, pero para que nosotros los seres humanos y Moisés en ese momento entendiera la grandeza de la misericordia de Dios, le dijo, ok Moisés, has orado bien, me arrepiento del mal que les iba a hacer. En ese momento Moisés lo ve como un ser humano, un antropomorfismo, pero no es que Dios se arrepintió. Cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió y empezó en su corazón de haber hecho al ser humano, ¿significa que entonces Dios cambió? No, Él es inmutable, es otro antropomorfismo. Él ya tenía diseñado, ya tenía bien planeado todo lo que iba a pasar a partir de la vida de Noé y hacia acá. Cuando dice la Biblia esto, solamente es para que nuestro intelecto, que es limitado, entienda el plan y el propósito de Dios. ¿Y vamos bien? Con estos dos primeros atributos en mente, vamos a ver otros dos atributos divinos el día de hoy, que por su naturaleza van de la mano y se facilita más estudiarlos juntos que por separado. Hoy vamos a hablar acerca de la eternidad y autoexistencia divina. Son atributos relativamente cortos. Vaya, como le dije, Dios es infinito, pero no nos vamos a meter en cientos de años de filosofía, de qué pensaba Tomás, Santo Tomás, ya el llamado Santo Tomás de Aquino, o Agustín de Hipona, o los filósofos. Lo que queremos es ver más netamente qué dice la Biblia y sobre todo cómo eso debe de impactar nuestras vidas. Quiero que entienda algo, amado hermano. El hecho de que estemos estudiando los atributos de Dios no es para que nosotros, salgamos de aquí, ¿tú no sabes cómo es Dios? No, es que tu iglesia no sabe. Es para que cada vez que vengamos a casa y adoremos a Dios, lo hagamos aún más humillados y decir, Señor, eres tan grande y aún así me amaste. Gracias, Señor. De eso se trata, entender y conocer los atributos de Dios. Si usted sale de aquí sintiéndose el super conocimiento de parte de Dios, no está entendiendo correctamente cómo está la situación. ¿Qué significa que Dios es eterno? Uno de los atributos más asombrosos de Dios y uno de los muchos que le distinguen con su creación es la existencia eterna. Dios no tiene comienzo y no tiene fin. Sin comienzo y sin fin. No había tiempo o no hay un tiempo donde Dios no existía. Es que Dios comenzó a existir hace 10,000 millones de años. No,
No hubo un tiempo, y de hecho el tiempo nosotros lo vivimos en el tiempo los seres humanos, pero ahorita lo vamos a ver, Dios está más allá. Pero vaya, para nuestra limitación, no hubo un tiempo en que Dios no existió. No va a haber un tiempo en el futuro, en 10,000 millones de años, que Dios no va a existir. Eso no es posible. Él es antes de todas las cosas y Él permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. ¿Qué dice la Biblia? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Puede acabarse el mundo entero, pero Dios siempre va a estar ahí. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido y existirá un número infinito de años. Porque muchas veces pensamos, Dios es eterno. Ah, sí, ha de tener como 85,000 millones de años. Eso no es la eternidad de Dios. Dios es eterno. Uy, sí, ha de tener muchísimo tiempo, edades y siglos y siglos y siglos de edad. La eternidad significa que Él está sobre el tiempo y la edad, siempre existiendo y nunca cambiando. Y ahorita va a ver cómo esto se aplica de manera bien hermosa a nuestras vidas. Ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Él. Ahora quiero que entienda algo. Primero estamos estudiando los atributos incomunicables de Dios. ¿Qué significa eso? Son atributos que solamente Dios tiene y que nadie más en el universo tiene. Por eso se llama incomunicable o atributo absoluto. Solamente Dios es eterno. No hay que me digan, Satanás es un ángel, era un arcángel, un querubín, es creado, tuvo un principio, así que no es eterno. El ser humano, tenemos un principio, no somos eternos. La eternidad significa que sin principio y sin final. Entonces, ese es un atributo que solamente Dios tiene. Usted puede ver hacia todos lados y nadie más es eterno. Vamos a ver después los atributos comunicables, como amor. ¿Cuántos sabemos o conocemos o podemos amar? Sí, ¿no? Dios es amor y nosotros podemos amar. Entonces eso es un atributo comunicable que Dios tiene y nos lo comunica a los seres humanos, a su creación. Los atributos incomunicables como la eternidad, Dios lo tiene y nada más Dios lo tiene. ¿Sí vamos bien? En las Escrituras, el nombre de una persona tiene mucho significado porque nos revela la naturaleza de su carácter. Los nombres dados a Dios en las siguientes Escrituras nos enseñan de su eternidad. Éxodo 3:14, lo acabamos de leer, dice: yo soy el que soy. No yo era, yo fui, yo seré, yo soy, hablando en tiempo presente. Y ahorita vamos a entender eso. También nos dice en Isaías 40:28, vamos rápidamente. Isaías 40:28. Los nombres de Dios nos hablan acerca de su atributo, de su naturaleza. Y encontramos que cuando dice yo soy, nos habla de su eternidad. Pero también el Olam es la palabra hebrea. Dice Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Olam es lo que significa Dios eterno? La palabra hebrea Olam significa eterno y significa Dios de propósito. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos, que no es lo mismo. Dice, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Daniel 7:9 nos habla de otro de los nombres de Dios en los cuales podemos ver su eternidad. Al final. Daniel 7:9. Escuche lo que dice la Biblia. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel tiene una visión del trono de Dios y en él ve al Padre de la gloria, a nuestro Señor y Dios, y él lo ve y lo describe con el nombre del anciano de días. La semana pasada le dije que a Dios no lo afecta el tiempo, que cuando hablamos de ancianidad nosotros los seres humanos hablamos de deterioro, de paso de tiempo. Cuando los hebreos, sobre todo cuando Daniel escribe esto, nos habla acerca de un ser infinito, de un ser lleno de sabiduría y de un ser que ha vivido mucho tiempo, no porque sea anciano. Recuerda que le dije que para los hebreos los ancianos es símbolo de sabiduría, de un Dios sabio y eterno. Y Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Dice: yo soy, hablando Jesús al apóstol Juan, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y el todopoderoso. Alfa, primera letra del alfabeto griego, omega, última letra del alfabeto griego, nos habla de su eternidad, desde el principio hasta el final. No porque Dios tenga un principio y un final, sino para la humanidad, desde el principio hasta el final, Dios es. En la Biblia no solamente encontramos nombres de Dios que demuestran su eternidad, vemos muchas citas que nos hablan de esa naturaleza de Dios y su relación con la creación. Vamos a leer varias citas para que vayamos entendiendo un poco más. Vamos a Job 36:26. Job 36:26. Acá. Se ve mejor. Son 2, 4, 6, 8 citas que nos hablan de la eternidad de Dios. Si usted sabe alguna otra más, adelante, sería maravilloso. Job 36:26. Dice la Biblia: he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. ¿Qué dice? Ni se puede seguir la huella de sus años. Es tanto su infinitud, la huella de sus años, el tiempo, que no se puede seguir. No hay número de años suficientes para saber, nuestro limitado intelecto, si lo queremos ver así, cuántos años tiene Dios. Salmo 45:6. Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Nuevamente vemos que el trono de Dios es ¿qué? Eterno. Dios es eterno. Salmo 90, 2 y 4. Dice la Biblia: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: conviértanse hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para nuestro Dios, para nosotros pasa 1000 años y para Dios es como si fuera un día. No que literalmente, porque hay gente que ha querido sacar de contexto estas citas y dice que si Dios creó en 6 días la tierra, entonces como para Él son 1000 años, fueron 6000 años, y no podemos hacer ese tipo de conjeturas. Salmo 145:13. Lo único que nos habla este salmo es acerca de la eternidad de Dios. Salmo 145:13 hace lo mismo.
Tu reino es reino de ¿cuánto? De todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Isaías 57:15. Esta está muy buena, esta cita con respecto a la eternidad de Dios. Mientras tanto, si me ayuda Javier, perfecto, con Jeremías 10:10, Ángel con Mateo 28:20, Primera de Timoteo 1:17, ¿quién dijo yo? Nada más uno, no todos. Gonzalo, gracias. Y Segunda de Pedro 3:8, acá atrás vi que alguien levantó la mano. ¿Sí? Eso, Jared. Repito las citas. Yo voy a leer Isaías 57:15, Jeremías 10:10, Mateo 28:20, Primera de Timoteo 1:17 y Segunda de Pedro 3:8. Estamos hablando de la eternidad de Dios. No nos vamos a distraer. Dios es eterno. Significa que Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios es. Él no era, Él no fue. Dios es. Por eso se presenta a Moisés como yo soy, no yo seré, o yo fui, o yo era. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, ponga mucha atención en esta parte, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Después dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Acuérdese de esta cita, dice, yo habito en la eternidad, y más abajo dice, yo habito con el humilde de espíritu. Ahora sí, Jeremías 10:10. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar. El Rey eterno. Ahora sí, Mateo 28:20. ¿Ya estoy? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días, no tienen fin de días. Por eso yo podría hacer esa promesa a alguien como ser humano, voy a estar todos los días contigo. No, aunque así fuera mi deseo, si la muerte reclama, si yo llego a morir, vaya, ya no pude cumplir esa promesa. Así que nuestro Dios es, Él no muere, obviamente. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inmortal, sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Y por último, Segunda de Pedro 3:8. Fuerte. Amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué significa esto? Ponga mucha atención. ¿Se acuerdan que le dije que íbamos a usar un poquito el pizarrón? Si quiero voltear para acá, para tener un poquito más claro esta situación. Aquí está. Ok, ¿sí alcanza a ver? Me falta aquí, esta es. Esta. Y esta de aquí. Sí. Ok, ¿sí alcanzamos a ver? ¿Qué significa que Dios es eterno? Ponga mucha atención. Isaías 57:15 nos dice que Él habita en la eternidad, Él es eterno. La eternidad, ayer me lo explicaban un poquito mejor, es lineal, es una línea. El tiempo, vaya, por ahí lo vemos así, el tiempo es solamente un punto en esa línea. Nosotros vivimos en el tiempo. Nosotros los seres humanos contabilizamos el tiempo. 1 hora, 1 año, 10 años, 1000 años, desde Cristo para acá, desde que murió Cristo y resucitó para acá, 2015 años aproximadamente, poco más o menos. Esto es un punto en la eternidad. La eternidad es lineal. ¿Por qué se dice que la eternidad es lineal? Porque Dios habita en la eternidad. Para Dios es un presente continuo. Dios no
vive en el pasado, en el futuro. Dios para Él siempre es un presente continuo. ¿Qué significa esto? El tiempo es un punto en la eternidad. Ese tiempo nosotros lo vemos así: el comienzo, el Génesis, la cruz del Calvario. En ese tiempo hubo muchos sucesos. La cruz del Calvario, hubieron más sucesos. El ahora, va a haber más sucesos. El fin de los tiempos como nosotros lo conocemos. Dios está en la eternidad y sobre el tiempo. Dios está al mismo tiempo aquí, 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 aquí y aquí. Pero no es porque Dios viaja en el tiempo. Ay, es que Dios tiene una máquina de viajar en el tiempo. No, Dios lo ve como un presente continuo. Él está en el Génesis en este momento, pero Él lo ve en un presente continuo. Él está en la cruz del Calvario, pero Él lo ve en un presente continuo. Él está en el presente que nosotros vemos como presente, pero también es un presente continuo. Él va a estar en el fin de los tiempos, pero como un presente continuo. ¿Por qué? Porque Dios habita en la eternidad. Nuestro espacio, nuestro tiempo, mejor dicho, solamente es un pequeño punto en la línea de la eternidad. ¿Se da cuenta de qué tan grande y maravilloso es nuestro Dios? Ahora le voy a decir algo para que reflexione todavía más. Dios está en cada punto. Dios está en el ahora. Si estamos bien, aquí estamos ahorita nosotros. Y al mismo tiempo está en la cruz del Calvario. Y al mismo tiempo está aquí. Cuando hablemos un poquito de predestinación, nos daremos cuenta que dice que antes del comienzo, ¿qué había antes del comienzo? Dios nada más. Él estaba aquí y nos vio. Así es. Y vio cuántas veces fallamos, cuántas veces caímos, cuántas veces pecamos, cuántas veces lo negamos, cuántas veces hicimos las cosas mal, cuántas veces estuvimos mal delante de Dios. Y Él no nos eligió aquí, nos eligió acá. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía cómo íbamos a hacer. Dios sabía cuántas veces íbamos a regarla una y otra vez. Esto es para que usted y yo entendamos la maravillosa gracia de la predestinación. Dios no nos predestinó, porque muchas veces se dice que Dios vio que yo iba a hacer una oración, que yo me iba a hincar y le iba a decir: Señor, sí, te recibo, ven a mi corazón. Eso hubiera sido que yo hubiera hecho un mérito para merecer la salvación, pero la salvación no se gana y la salvación no se merece. El hecho de que Dios desde el comienzo, a pesar de que vio cuántas fallas tenía Olaf, a pesar de que vio cuántos pecados, a pesar de que vio mi carácter, a pesar de que vio mis fallas una y otra vez, y Dios me escogió, eso hace que yo diga: gracias, Señor, una y mil veces. Y no solamente yo, hizo lo mismo con usted, hizo lo mismo con todos sus hijos. Por eso dice la Biblia que lo vil y menospreciado escogió Él. Usted y yo no pudimos hacer nada para que Dios nos escogiera. No vio nada bueno en nosotros por nosotros mismos. Lo único bueno que hay en nosotros es Cristo Jesús viviendo en nosotros. De eso se trata la eternidad. El hecho de decir que Dios es eterno, de eso se trata. No nada más es: sí, Dios tiene muchos años de existencia. Ahora entiende lo que significa que Dios es eterno. Por eso son tan importantes conocer sus atributos. Erróneamente hay predicadores de corte arminiano antropocéntrico. ¿Qué es esto? Todos los cristianos, a fin de cuentas, nos podemos dividir en dos grupos: arminianos o calvinistas. No porque sigamos a Arminio o a Calvino, ellos son hombres, sino por el tipo de doctrina que tenemos, la doctrina básica. Los arminianos son antropocentristas. ¿Qué significa antropocentristas? Antropo, que significa hombre, y centrista, que significa ¿qué? Centro. O sea, el hombre es el centro de todo. ¿Quiénes son los antropocentristas? La gente que cree en el libre albedrío. Así más fácil creo que no se podría decir, ¿verdad? Porque podríamos: los que creen esto, Vamos a hacerlo bien sencillo. Los que creen en el libre albedrío.
Nosotros, o al menos yo me cuento, espero que usted también, somos calvinistas. Creemos en Calvino. Calvino murió por mí. Calvino ni siquiera formuló los 5 puntos del calvinismo. Él murió 50 años después de que murió. Sus seguidores en el Sínodo de Dort en 1610 formularon los 5 puntos del calvinismo en contra de los 5 puntos del arminianismo. ¿Por qué creemos o nos podríamos decir calvinistas? Porque creemos en la total soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te digo esto? Porque bajo el argumento de que Dios es eterno, afirman que la soledad de esa eternidad fue lo que lo llevó a crear al ser humano. Antropocentrismo. Dios es eterno. En la eternidad se sentía solo y estaba tan solito, pobrecito Dios, que creó al ser humano. No es cierto. No es cierto. No es cierto, para que no le vendan piñas por manzanas. Eso no es cierto. Eso es antropocentrismo. Eso es colocarnos a los seres humanos en el centro de la doctrina. Pero nosotros creemos que es Cristo, después Cristo, ¿y quién más? Y Cristo, nada más. Le dan un aplauso a Cristo. Dicen que como estaba solo, no se sentía completo, no estaba pleno, no se desarrolló al 100% como Dios. De hecho, eso, si te pones a ver, también habla mal en contra, o vaya a estar en contra, es una herejía en contra de la inmutabilidad de Dios. No estaba completo hasta que no creó al hombre. Entonces, no era completo, cambió cuando creó al hombre, tampoco. ¿Por qué le digo todo esto, amado hermano y hermana? Porque de aquí se desprende otro atributo. Dios no nos necesita para ser adorado. Para eso tiene los ángeles que lo hacen día y noche. Y tampoco los necesita a ellos para adorarle. No necesita su creación. No necesita nada de nada en lo absoluto para existir. A ese atributo se le conoce como aceidad, independencia o autoexistencia. Dios es el que es. Dios es la causa sin causa. El hecho de decir que Dios se sentía solito y por eso me creó, no es cierto. ¿Por qué? Porque Dios no me necesitaba, no lo necesita usted, no necesita ángeles, no necesita creación, no necesita nada. Nosotros fuimos causados por Él, pero Él no fue causado por alguien. Nosotros dependemos de Dios para existir, pero Dios no depende de nadie. Nuestra existencia terrenal pasa como un reloj, pero Dios permanece. Cuando Él era Dios, es Dios y será Dios para siempre. Conocer que Dios es autoexistente debe de ser una de las verdades que más nos infunda reverencia y humildad ante Él. Dios es absolutamente libre de cualquier necesidad o dependencia. Escuche bien. El hecho de decir que Dios es autoexistente no nada más es filosofía. Es para que usted y yo nos humillemos más, porque Dios no lo necesitaba para adorarle. Cuando usted tiene tiempo de adorarle o una vida de alabanza y de adoración, eso es gracia a nuestras vidas, porque si nosotros no lo hacemos, aún puede levantar una piedra para que lo haga. Así que jamás se sienta exclusivo, jamás piense que, ay, es que sin mí, Dios, pobrecito, ¿cómo estarías? Nada. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad, su felicidad, por así decirlo, de Dios, no dependen de ninguna persona, no depende nada de fuera de Él mismo. Dios es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosustentador y autosuficiente. Él es independiente y libre. Todos los demás seres recibimos vida y bienestar de Dios, pero todo lo que Dios necesita para existir en perfecta plenitud está en Dios mismo. Dios no necesita a nada ni a nadie, y eso debe de hacer, como le digo, que usted y yo nos sintamos humillados, humildes y agradecidos cada vez que venimos a la casa de Dios y por cada respiro que tenemos, porque todo lo que respira alaba al Señor, dice la Biblia. A Dios no le falta nada, no tiene necesidad, no depende de nadie. Enseñar o aún sugerir que Dios hizo al hombre porque se sentía solo, incompleto, es absurdo y blasfemo. La creación es el resultado de una necesidad en Dios.
No es el resultado, de que Dios tenía necesidad, sino el resultado de su plenitud y abundancia. Quiero ponerle un ejemplo rápidamente, quiero que me vean. Es muy limitado, pero para que entiendan, porque muchos a lo mejor, yo me surgió esta pregunta, bueno, si Dios no necesita nada, ¿para qué creó la tierra? ¿Para qué creó al ser humano? ¿No se ha preguntado eso? Porque eso también es válido. Bueno, y si Dios no necesita nada, ¿por qué? Le voy a poner un ejemplo, tiene muchas limitaciones, porque obviamente si usted empieza a rascar va a decir, pero aquí te faltó esto y eso, no, tenga cuidado. Dios está completo perfectamente, Él no le faltaba nada, no le sobraba nada. Para demostrar esa plenitud, demostrarla, fue que hizo la creación y nos hizo a los seres humanos. Vamos a poner un ejemplo terrenal. En este caso, yo me siento, o una persona que se siente completa financieramente, vamos a decirlo así, para demostrar que está su plenitud, manda a construir un hospital. No fue porque él tuviera la necesidad de un hospital, que tenía enfermedad y quería estar en el hospital. Él estaba completo financieramente y dijo, quiero que se haga un hospital. Tiene muchas limitaciones, yo lo sé, porque somos seres humanos, se va a decir, aquí le falla esto, lo otro, lo aquello. Lo que quiero que entienda es eso. A la hora que Dios nos creó, fue para demostrar su gloria y su magnificencia. No porque a Dios le faltara algo, no porque Dios estuviera incompleto, no porque nosotros somos lo mayor, la joya de su creación, dicen muchos. Enseñar que Dios necesita ayuda o nuestra ayuda para manejar su creación o para cumplir su voluntad es igualmente absurdo y blasfemo. Él no creó porque tenía una necesidad, sino porque así revelaba la superabundancia de su perfección, gloria y bondad. En cuanto nos damos cuenta de esto, es que debemos de empezar a amarlo y glorificarlo, obedecerlo y adorarlo aún más. No le hacíamos falta. Dios no nos necesita para nada. No somos indispensables en lo más mínimo. Dios sigue siendo perfecto en majestad y gloria sin nosotros, pero nosotros no somos nada sin Dios. Y a pesar de esa completa independencia, Dios nos ama. Creo que no me entendió todo lo que estoy diciendo. Nos regresamos otra vez, ¿verdad? A ver, Dios no necesitaba a nadie. Dios no necesita ser amado. Ay, es que Dios necesitaba que alguien le amara. Necesitaba que alguien le adorara. No necesita nada. Pero a pesar de eso, Dios lo ama a usted y me ama a mí. Maravilloso. Denle un aplauso a Dios. Vamos a ver las siguientes escrituras que nos hablan de la seidad divina. Vamos al Salmo 39:6. Ayúdame, por favor, Pablo. Así que tenga mucho cuidado también cuando le digan, ajá, ¿y tú sigues a Calvino? Es más, si no quiere decir que es calvinista, no lo diga. Al final de cuentas, usted y yo creemos en la soberanía de Dios, ¿verdad que sí? A ver, ¿sí? Pues usted dice, no, sí creemos en la total soberanía de Dios. Ya después, dentro de los atributos divinos, vamos a ver su soberanía, lo que significa, por qué Dios es soberano, por qué es tan importante que Dios sea soberano. Ni siquiera un átomo puede andar suelto sin que Dios tenga total control de ese átomo, porque si no deja de ser soberano. Y si Dios no tiene control y soberanía sobre la creación, entonces ¿en dónde podemos hacernos? Es tremendo, ¿vale? Ya poco a poquito vamos a ir viendo. Salmo 36:9, escuche lo que dice la Biblia. Porque contigo está el manantial de la vida, de Él sale la vida. La vida, nuestra vida sale de Él, no de nosotros mismos. Y dice, en tu luz veremos la luz. Hay una canción que luego tocamos que se dice, en tu luz vemos la luz. De eso se trata. De ahora en adelante, si la llegamos a cantar, que el día que la cante, hágalo con ese entendimiento de decir, no se trata de, ay, qué bonito cantamos, sino de, Señor, yo puedo ver tu luz porque tú eres luz y me permites verlo. Yo no
para nada, pero en tu luz me dejas ver tu luz, porque tú eres manantial de vida, para que cuando cantemos lo hagamos con entendimiento. Juan 5:26. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque como el Padre tiene vida, ¿en qué? En sí mismo, no necesita a nadie para hacer. ¿Sabe que hay un concepto griego? Ahorita que me acuerdo, los griegos son politeístas, o vaya, la cultura griega, grecorromana, politeístas. Ellos creen en muchos dioses, polis, muchos, teos, Dios, politeístas. Ellos en su cultura, de hecho yo creo que usted ha visto películas de, ¿cómo se llama esa? Furia de Titanes o cosas así, donde los dioses griegos necesitan ser adorados para tener fuerza, para crecer, para existir. Dios no. Dice la Biblia, vamos a leer nuevamente Juan 5:26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice, así también le ha dado al Hijo, a Jesucristo, tener vida en sí mismo. No nos necesita para adorarle. No es como los dioses griegos que mientras más le adoran más fuerte es. Nada que ver, nuestro Dios es vida en sí mismo. Hechos 17, 24 y 25. Escuche lo que le dice el apóstol Pablo a los atenienses. Cuando Pablo va a Atenas y les comienza a predicar a los atenienses, ve un altar que está vacío donde dice al Dios no conocido. Y entonces les empieza a decir, a ver, ese Dios que no conocen, agnostos teo, les voy a empezar a hablar de él. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no es honrado por manos de hombres, que dice, como si necesitara algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pregunta, ¿Dios necesita algo de mí? ¿Dios necesita algo de usted? Por eso es que cuando le digo, cantamos, bueno es alabar al Señor, es porque nos conviene a nosotros alabar a Dios, no a Dios. Dios no es más Dios porque le alabamos, ni es menos Dios porque no le alabamos. Por eso cuando alabanza y adoración son una vida de obediencia. Aquí expresamos lo que hicimos en toda la semana, en todo el día. Y cuando usted alaba y expresa esa alabanza, Dios sigue siendo Dios en majestad y gloria. A los que nos conviene es a nosotros. Así de bueno es nuestro Dios. Salmo 50, del 8 al 15. Estamos hablando, ya vimos primero la eternidad de Dios y de ahí se desprende el segundo atributo del día de hoy, la autoexistencia, independencia o aceidad. Dice el Salmo 50 del 8 al 15, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Si yo tuviese hambre, ojo, ¿Dios tiene hambre? No, pero dice, si tuviese un antropomorfismo, esto es eso. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y la plenitud. ¿He de yo comer carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Hasta ahí nada más. Tal vez para nuestra mente finita y con limitaciones propias de ser criatura, es difícil de entender
que haya un ser sin causa. Dios no necesitó ninguna causa, sobre todo porque en nuestro entorno diario todo tiene una causa, pero debemos de tener cuidado de confundir la independencia de Dios con el panteísmo. Hay gente que entiende y malinterpreta esta situación y dice, entonces Dios es todo y en todos, y entonces esta silla es Dios, y este atril es Dios, y este púlpito es Dios, y Dios está en mí, y Dios está en todo, y todo es Dios. No, eso es panteísmo, y de hecho eso es todo lo contrario a lo que le estoy diciendo, a lo que la Biblia nos dice de la independencia de Dios. Es fácil confundir este concepto cuando en realidad son totalmente opuestos. Un extremo más allá de todavía decir que Dios está solito y que por eso nos creó es el llamado movimiento de la fe. No es otra cosa el movimiento de la fe que metafísica disfrazada con un poco de psicología barata y lo maquillan con versículos bíblicos. El movimiento de la fe te dice, visualízalo, decláralo, créelo, recíbelo. En este movimiento hacen hincapié en jamás orar si es tu voluntad, Señor. Te dicen que eso mata la oración, que un cristiano no debe de orar diciendo, Señor, si es tu voluntad, sánalo. No hagas eso, que eso mata la oración. Ellos afirman, y usted puede leer el libro Cristianismo en Crisis de Hank Hanegraaff, fue de los primeros libros que Dios empezó a poner en mi vida para ir saliendo de esas situaciones. Permítame un momento. Ellos afirman que Dios primero debe de pedirnos permiso a los hombres antes de hacer algo en la tierra. En serio, en serio. Porque me vengo diciendo, ¿dónde viste eso? Sí pasa. Ahorita no ha llegado con tanta fuerza al país, pero si usted se pone a ver un poquito los televangelistas en Estados Unidos, y le aseguro que ya no tarda en llegar a México, que va a haber gente que cuando lo oiga orar, llamados cristianos, le digan, no hermano, no eres así, ¿cómo le dices a Dios si es tu voluntad? Es la voluntad tuya, etcétera, etcétera. Dicen que Dios primero debe de pedir permiso antes de hacer algo en la tierra. Obviamente también va contra la soberanía divina, que en el momento que le entregó la creación a Adán y a sus descendientes, o sea nosotros, Dios quedó atado de manos, esperando que nuestra fe lo deje hacer algo. Esto obviamente va en contra de la soberanía y de la independencia de Dios. ¿Sabe qué dijo Marcos Witt una vez? Hace no mucho lo entrevistaron y dijo, Dios quisiera hacer algo en la tierra, pero los seres humanos lo tenemos atado de manos. Yo no sé cuál es su Dios ya de Marcos Witt, pero el mío todo hace lo que quiere, hizo todo lo que quiso, y quién le dirá por qué haces así, dice la Biblia. Ahora comprende por qué es tan importante conocer bíblicamente a Dios. Porque si no vienen y le dicen eso, y como suena bonito, dice, sí, ¿verdad? Antropocentrismo. Yo soy el que por medio de mi fe hago que Dios se mueva. No es cierto. Dios se mueve cuando Él quiere, porque Él quiere, como Él quiere, pero siempre conforme a su sabio, bueno y propósito, entendimiento y voluntad. No tampoco es un caprichoso que hace lo que quiere, porque muchas veces nos vamos del otro lado y pensamos que Dios hace las cosas conforme a sus caprichos, pero Dios es en designios y propósitos. Si estudiamos un poco de sus atributos, podemos entender fácilmente y decir no a este y a cualquier tipo de herejía enseñanzas pseudocristianas que solo engañan y confunden a la gente. Perdón, apenas ayer platicábamos, ¿verdad? De este Cash Lona. ¿Qué dice Cash Lona apenas en su última prédica? Que Moisés no entendió, eso lo platicaba antes, Moisés no entendió que Dios sacó a Israel de Egipto y que lo metió al desierto, y que en el desierto Moisés tenía que sacar a Israel y meterlo en la tierra prometida, pero Moisés no entendió. El que entendió fue Josué, y por eso Josué lo sacó y lo metió. Y después te dice Cashlona en su video, nosotros los cristianos no hemos entendido que ya no es a donde Dios me lleve, sino a donde yo
llevo a Dios. Le decía yo a mi cuñado, siquiera lo hubiera aplicado mal, pero lo hubiera aplicado a donde tú lleves la palabra, Dios te va a respaldar. A donde lleves la semilla, Dios va a obrar. A donde lleves el evangelio, Dios también está mal. Pero bueno, dices, como quiera, ¿no? Pero ¿sabes qué termina diciendo? ¿Sabes por qué no tienes más dinero? ¿Sabes por qué no tienes un mejor trabajo? ¿Sabes por qué tu familia? ¿Sabes por qué tu economía? ¿Sabes por qué tu salud? Porque le estás pidiendo a Dios cuando tú te debes de mover y Dios se va a mover atrás de ti. No es cierto. Obvio, ¿no? Ya lo entendemos ahora, que no es cierto, que Dios es independiente. Él hace lo que Él quiere. No me necesita a mí, no lo necesita a usted, no necesita a nadie. Él es soberano, lo vamos a ver después. Pero ahorita quédese con eso. Dios es autoexistente. No es a donde yo llevo a Dios, es Dios a donde me llevas tú. Denle un aplauso a ver. Así que no les crea cuando le digan, ¿tú a dónde vas a llevar a Dios? Dios eterno. Conocer la autoexistencia. Ayúdenme así ustedes. Conocer la autoexistencia y la eternidad divina. Al conocer la autoexistencia de Dios y que Dios es eterno, nos damos cuenta no solo de las blasfemias que se propagan hoy en día, sino también de lo insignificantes que somos, lo débiles, lo fugaz de nuestra vida, lo pequeño de nuestra existencia delante de un Dios tan inmenso. Y es a partir de ahí que empezamos a adorarle más y más y más cada día. Cuando usted vea las grandezas de Dios, se va a sentir tan insignificante que le va a decir, Dios, yo no merecía esto y aquí me tienes para adorarte. Gracias, Señor. Dice R.C. Sproul, quiero terminar con esto: Dios no está satisfecho con una adoración ignorante. La verdadera adoración debe de estar basada en la palabra de Dios. Usted no puede adorar como usted cree, como usted siente, como usted quiera. La verdadera adoración está basada en la palabra de Dios, en que yo tengo entendimiento y conocimiento de la grandeza de mi Dios, y por eso me humillo más y le digo, Dios, eres bueno y maravilloso. Denle un aplauso a Dios. Entonces, se pone sobre sus pies. Esta vez vamos a terminar diferente. ¿Qué le parece si entonamos este canto en tu luz, pero ahora lo canta con ese entendimiento de decir, Señor, en tu luz vemos la luz? Tú no me necesitabas, piense en eso, tenga eso en mente. Tú no me necesitabas y aún así me dejas ver tu luz. Tú eres bueno. Den un aplauso a Dios. Vamos.